Buenas tardes, profesor Rodrigo del CID, compañeros todos. En el día de hoy, 20 de noviembre, el grupo 4, conformado por los estudiantes Limagelis Castillo, Abdiel Lazo, Lizeth Vergara, en mi persona Yanela Llerena les hablaremos sobre el tema del recurso de inconstitucionalidad. ¿Qué es un recurso de inconstitucionalidad? Un recurso de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica que por medio de ella se pretende la declaración de la inconstitucionalidad de una norma, donde alega que ésta atenta contra la ley fundamental del Estado. Este recurso es un proceso constitucional donde la autoridad competente es la Corte Suprema de Justicia y esta garantizará la supremacía de la Constitución Política de la República de Panamá y enjuiciará la conformidad o disconformidad con ella de las leyes, las disposiciones normativas, los actos con fuerza de ley del Estado y las comunidades autónomas. Cualquier persona natural o jurídica, ya sea nacional o extranjera, puede interponer una demanda inconstitucional ante la Corte Suprema contra una ley formal o un acto jurídico emitido por cualquier autoridad pública. En cambio, el objetivo inexequible solo puede ser interpuesto ante la Corte Suprema por el presidente de la República de Panamá únicamente por un proyecto de ley formal emitido por el órgano legislativo. No es posible demandar la inconstitucionalidad de una ley por el hecho de que su promulgación se haga con posterioridad al término de los 6 días hábiles que siguen al de su sanción. Esto está tipificado en el artículo 207 de la Constitución Política de la República de Panamá. Se afirman que no son susceptibles de consulta o de advertencia inconstitucional las siguientes categorías que les voy a leer: las de organización de los tribunales, las que fijan jurisdicción o competencia, las que establecen términos y traslados, las que regulan la conducción del proceso, la de la ejecución de sentencia, normas favorables al reo, las que no decidan la causa. El objetivo del recurso de inconstitucionalidad es que por medio de este proceso de impugnación que determinadas personas o instituciones ejercitan ante la Corte Suprema de Justicia, considerando que determinadas leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley son contrarios a la Constitución, ya sea por razón de forma o de fondo, son considerados o no contrarios a la Constitución política. Razones de forma. La misma es cuando una ley es aprobada sin seguir lo que dice la Constitución política, o sea, cuando una ley la aprueban sin ir a los 3 debates para su aprobación. Buenas noches, compañeros. En la noche voy a hablar la charla sobre la inconstitucionalidad, ¿verdad? Representando lo que es el grupo 4 de la charla. Dice que la inconstitucionalidad, este es un proceso, es una acción, no es un recurso, pues tiene como objeto corregir una ley. Esta realiza cuando una determinada norma vulnera un derecho constitucional que puede ser libre tránsito, libertad de derecho relacionado al trabajo, etc. Esta puede ser realizada por una persona que se ha dado el poder de representación a favor de otra persona, ¿verdad? Es un acto voluntario donde una persona le da a otra la capacidad de representación a otra persona que vele por sus derechos y sus obligaciones, con el fin de solicitar la nulidad o una decisión que se haya tomado o que se haya hecho con las razones que demuestren algo injusto o ilegal, o que no haya sido tramitado reglamentariamente, ¿verdad? La demanda inconstitucional tiene por objetivo conseguir las declaraciones de la Corte Suprema de Justicia en el Pleno de la Asamblea, con las disposiciones legales del acto que se considera todo lo contrario a una regla, o más bien a lo que diga la Constitución, ¿verdad? Entonces, sobre la demanda inconstitucional también podemos hablar que estas tienen unos aspectos en los cuales voy a mencionar. Los aspectos
que tiene, o más bien que caracterizan la inconstitucionalidad son los siguientes. Uno, la puede presentar cualquiera persona siempre y cuando se presente con un poder legal ante la Corte Suprema de Justicia. Dos, se presentan, como le dije, a la Corte de Justicia, al Pleno de la Asamblea. Tres, proceden contra normas de carácter legal, decretos de gabinete, decretos de leyes, decretos ejecutivos, acuerdos, resoluciones y demás actos son los que se ven obligados en algunos de los aspectos considerados para realizar una demanda inconstitucionalidad. 4. Además de los requisitos comunes de la demanda, deben de contener la transcripción literal de la disposición, norma o actos acusados de inconstitucionalidades. O sea que dentro de ese parámetro debemos escribir literalmente cuáles son los artículos que vulnera esa ley o ese decreto que se haya creado en el momento. Esto lo vemos en el artículo 25, 30, en el artículo 2560 del órgano judicial, ¿verdad? El 6, cuando la demanda es admitada que resulta necesaria correrle traslado de la Procuraduría General de la Nación o la Procuraduría de la Administración para que emitan un concepto. Y el 7 sería, de igual manera se abre un espacio para que las personas interesadas en hacer la demanda constitucional puedan llevarlo sobre el caso. Bien, el Código Judicial de la República de Panamá en el artículo 2560 nos dice lo siguiente, que además de los requisitos comunes a cualquier demanda de las inconstitucionalidades tenemos que 2, transcripción literal, que era la que le explicaba anteriormente, que de la disposición de normas o actos acusados de la inconstitucionalidad. Y el 2, las indicaciones de las disposiciones constitucionales que estime infringida y el concepto de infracción a qué artículo. Con esto hemos quedado claro que las demandas inconstitucionales tienen procesos, tienen aspectos en los cuales debemos respetar. Y el primordial es presentar un poder, ¿verdad?, ante el órgano, ante la Corte Suprema de Justicia, para así pelear la revocación de una ley que infrija los artículos de la Constitución, ¿verdad?, o que van en contra de la Constitución. Así que con esto termino. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, profesor Rodrigo del Cid y compañeros todos. Mi nombre es Lisette Vergara y les estaré hablando acerca del recurso de inconstitucionalidad. El recurso de inconstitucionalidad, también conocido como acción de inconstitucionalidad o demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué es una demanda de inconstitucionalidad? Una demanda de inconstitucionalidad es una herramienta jurídica a través de la cual se pretende la declaración inconstitucional de una norma, alegando que ésta atenta contra la ley fundamental de un Estado. La demanda inconstitucional tiene como objeto conseguir la declaración de la Corte Suprema de Justicia, en pleno que la disposición legal o el acto se considera contrario a la Constitución, ya sea por razones formales o de fondo, sea considerado conforme o no a lo que está establecido en la Constitución de la República. Las acciones inconstitucionales es procedente para impugnar constituciones locales al ser estas de normas de carácter general y estar subordinadas a la Constitución federal. Para declarar la inconstitucionalidad de una ley, es cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan la jurisprudencia por interacción en el cual se determine la inconstitucionalidad de una norma, siendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cual se encarga de notificar a la autoridad emisora. Los que pueden resolver acciones inconstitucionales son
los legisladores, las legisladoras federales o locales. O también aquellos que conformen a una minoría parcialmente de un 33%, mínimo de un 33%, y de quienes integran en el órgano, en la cual se expida la norma que quieren que sea impugnada. Dentro del recurso de inconstitucionalidad puedo compartirles dos ejemplos. El primer ejemplo es cuando en un artículo se prohibiera que las personas mayores de 50 años no puedan educarse. Esto violaría los derechos de todo ser individuo, como está establecido en la Constitución Política de la República de Panamá, que dice que toda persona tiene derecho a educarse, sin importar su edad. Otro ejemplo que les puedo mencionar es el que si una persona, en algún artículo se prohibiera que las mujeres no puedan trabajar, esto también violaría los derechos que tiene el ser humano, que es un derecho al trabajo, la cual también está establecido en la Constitución Política de Panamá. Estos dos ejemplos que le acabo de mencionar pueden ser impugnados a través de las acciones inconstitucionales. Muchas gracias, compañeros y profesor, por su atención. Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Limageles Castillo y les voy a seguir hablando sobre el recurso de inconstitucionalidad. Los fallos de inconstitucionalidad se dan en la Corte Suprema de Justicia. Se publican en la Gaceta Oficial 10 días después de haberse dictado la sentencia. También se hace una copia del documento y se le entrega a las partes involucradas para que ellos estén anuentes a lo que fue lo que se dictaminó en el juicio. También hay impedimentos o causales que no se deben hacer, que no se deben pasar por alto, y es que una de estas es que los involucrados en dichos casos no pueden tener ningún vínculo familiar, no pueden estar dentro del tronco familiar. Esto se dice que se da en el segundo grado de consanguinidad y el primer grado de afinidad, que así lo estipula el Código Judicial. También esto se hace, esto más se hace para que se crea o se dice para que el magistrado tenga un veredicto imparcial, o sea una figura imparcial, de que no se incline para ninguna de las partes. Aparte de esto, también el magistrado o el ministerio público tiene 2 días después de que habérsele entregado el documento o la demanda a su despacho para decir que ellos no están para declararse impedidos en participar en el dicho caso, porque ya sea que tienen algún vínculo familiar, etcétera, o o tenga otros impedimentos. Igual la parte acusada tiene también 2 días hábiles para reacusar después de haber entregado el documento. Se dice que la sentencia de estos fallos inconstitucionales son definitivas, son obligatorias y son finales y no tienen efecto retroactivo. Yo estuve investigando para hablarles más o menos sobre algún fallo que se haya dado de inconstitucionalidad en nuestro país, y encontré uno muy interesante sobre la minera Petaquilla. En aquel entonces se llamaba Minera Petaquilla S.A., hoy día se llama Petaquilla Gold, si no me equivoco. Para los años 1996, más o menos, se hizo un convenio entre el Estado y Minera Petaquilla. No fue hasta el año 1997, en la Ley 9 del 26 de febrero de 1997, que se aprobó la ley
en la Asamblea Nacional y se hizo un contrato entre el Estado y Minera Petaquilla. Estos contratos duraban 20 años. Para los años 2009, el Centro de Incidencia Ambiental interpuso una demanda de recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia, diciendo que se estaban violentando los derechos, se estaban violentando lo que está escrito y estipulado en la Constitución Política de la República de Panamá. Yo leyendo el caso, o por lo menos por lo que he escuchado, en cierto modo sí creo que se violó mucho lo que está estipulado en la Constitución de la República de Panamá. El artículo habla de varios artículos que ellos pusieron que se estaban violentando: el artículo 50, el artículo 118, el artículo 17, el artículo 4, el artículo 257 y 259, entre otros. Pero yo específicamente me enfoqué en el artículo 118, que habla más que todo sobre que el ser humano aquí en Panamá, o el Estado aquí en Panamá, tiene que velar porque la ciudadanía viva en un ambiente sano y que libre de contaminación, que tienen derecho a tener un agua limpia, etcétera. Cosa que cuando se empezó el proyecto de Minera Petaquilla para el año 2005, no se estaban cumpliendo esos requisitos. Lo estaban pasando como por alto, como que lo que está escrito en la Constitución no valía, o ellos pensaban que eso era así. A ellos no les afectaba en nada porque ellos en sí lo que hacían era ganar su dinero. En el artículo 50, la aplicabilidad de la ley dice que cuando se hace un convenio del Estado contra una empresa, digamos, los intereses privados y los intereses públicos entran en una discordia, el Estado tiene que, la empresa privada o el interés privado tiene que ceder ante el interés público y social. Eso está escrito. Y más que todo, yo veo que ellos debieron haber cedido porque estaban afectando a la provincia esa. Aparte de que todo lo que estaba ganando el Estado por esa extracción de oro y cobre no era suficiente, pienso que era un gol total y sigue siendo un gol total. Pero bueno, esa es mi opinión. En el 2009, porque eso empezó a funcionar en el 2005, para el 2009, el Centro de Incidencia Ambiental interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Y no fue 20 años después de haberse firmado ese contrato que la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo diciendo que sí se habían violentado los recursos de inconstitucionalidad. Hasta el año 2017, imagínense, o sea, tantos años, 20 años pasaron para que eso se diera. Y no tanto que han pasado 20 años, sino que la empresa ha interpuesto recursos para atrasar el proceso, para que eso no es válido, etcétera, etcétera, entre otras cosas. Pero bueno, yo les quería hablar sobre más o menos sobre un fallo que a mí me pareció que se asemeja mucho al tema, que es el recurso de inconstitucionalidad. ¿Para qué se usa el recurso de inconstitucionalidad? Ya que el recurso de inconstitucionalidad lo podemos ejercer todos los panameños con un apoderado que es el que nos va a representar. Siempre y cuando se vea que se violenten los derechos de las normas que ya están establecidas, deberíamos ejercer este derecho. Muchas gracias.